Donald Trump ha anunciado que le levanta las sanciones a Siria sin pedir nada a cambio. Y uno empieza a dudar, ¿cómo que sin pedir nada a cambio? Sabemos que en Siria se juega una vez más una partida en la que la influencia de Rusia, y en este caso también de Irán, está siendo sustituida por la de monarquías árabes, Turquía, Estados Unidos y a lo mejor Israel. Vuelven los acuerdos de Abraham y ya se ve con claridad cómo las relaciones diplomáticas entre Siria e Israel son más que posibles. ¿Ayudará todo esto a crear una Siria estable? ¿Estamos ante el viejo reparto entre potencias que unas veces ganan y otras veces pierden? En fin, estamos viviendo una increíble e inquietante época geopolítica y tenemos que explicarla, así que vamos con ello. Siria es ahora mismo un verdadero polvorín del que no se puede decir si va a tener éxito o no lo va a tener. La inquietud sobre su futuro comienza en quienes son el verdadero soporte del nuevo gobierno, una coalición armada y fragmentada que sigue funcionando como un mosaico de intereses, ideologías y liderazgos locales. En el corazón del poder en Siria está Hayat Tahrir al-Sham, el grupo islamista que derrocó al-Assad, pero que no lo hizo solo. A su alrededor gravitan otras fuerzas que son muy importantes. Por ejemplo, el Frente de Liberación Nacional, que agrupa antiguos restos del Ejército Libre Sirio y las brigadas islamistas como Faylaq al-Sham. También está el Partido Islámico del Turquistán, con miles de combatientes uigures asentados en la región de Idlib. Chechenos y voluntarios de los Balcanes, que fueron clave en el asalto final a Damasco. Y los grupos turcomanos respaldados por Turquía y organizados en torno a la Armada Nacional Siria. ¿Cuál es, por tanto, la estrategia que quiere seguir el gobierno de Damasco para reducir los riesgos de desacuerdos en semejante universo de milicias armadas? Pues la idea que han tenido es la de convertir a toda esa constelación en un ejército nacional unificado bajo el mando de un nuevo Ministerio de Defensa y plantearles que lo que vayan a perder por un lado lo van a obtener con salarios públicos. Una pretensión de la que yo desconfiaría muchísimo. Además, en ese ejército se pretende introducir e incorporar también a las milicias kurdas. Sí, esas a las que les gustaría tener un gobierno, si no independiente, semi-independiente, en el noreste del país. Así que, como veis, en la práctica la cosa está muy difícil, ya que además muchas de estas facciones no solo retienen estructuras de mando y armas pesadas, sino que controlan suculentas rutas de contrabando que hace muy difícil que deseen voluntariamente integrarse en ninguna clase de ejército con un gobierno centralizado en Siria. Y por otra parte, ¿qué pasa con las minorías étnicas? Porque a toda esta fragilidad debido a las milicias, que no son en muchos casos nacionales, como habéis visto, se suma la desconfianza de las minorías nacionales, no solo la de los kurdos, sino también drusos y sobre todo de aquellos que tenían el poder y se les fue arrebatado. Me refiero a los alawitas, la base histórica del poder de Bashar al-Assad. Hoy muchos de sus antiguos oficiales y familias se sienten en peligro y temen represalias porque han perdido los privilegios que mantuvieron. Ya hemos visto cómo algunos se cobraron viejas cuentas en marzo de este año y se produjeron masacres sectarias en Latakia y en las afueras de Damasco, que dejaron aproximadamente unos 700 muertos, en su mayoría civiles alawitas y drusos. Pues ya veis que como cuadro no es para ser muy optimistas, pero tranquilos que todo es susceptible de empeoramiento. Porque las dificultades de este tipo se ven agravadas por una economía devastada. La guerra arrasó infraestructuras, redujo la producción de crudo, hundió la moneda y llevó a más del 80% de la población a la pobreza. Y es aquí donde obviamente entra el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, absolutamente necesarias para darle algo de oxígeno al nuevo proyecto político, ya que atraer inversiones desde el extranjero parece en este momento una absoluta quimera, teniendo en cuenta el desbarajuste institucional que es ahora mismo Siria. Pero preguntémonos, ¿por qué ha decidido Donald Trump levantar parcialmente las sanciones a Siria sin pedir aparentemente nada a cambio? Bueno, parece evidente que es un movimiento que forma parte de un cálculo estratégico. Los Estados Unidos desean contener, por una parte, la amenaza yihadista, evitando que Siria vuelva a ser exportadora de inestabilidad y, sobre todo, Estados Unidos quiere aislar a Irán, que durante años convirtió el territorio sirio en un puente logístico hacia Hezbollah en Líbano y una amenaza directa para Israel. Y por su parte tenemos Europa. Europa va a permitir transacciones energéticas con Siria, comercio exterior, y va a producir transferencias financieras, no solo buscando reactivar la economía, sino que sospecho que lo que realmente quieren los europeos es que los refugiados sirios, que son millones, vuelvan a su casa. En un momento en el que los votantes europeos parecen cada vez más reacios a aceptar mayores cantidades de inmigrantes en sus países.
Y por supuesto, finalmente, hay intereses económicos muy grandes, centrados sobre todo en la reconstrucción de Siria, que se estima que puede mover una cifra que esté en el entorno de 400.000 millones de dólares, un filón para grandes constructoras, para energéticas y para empresas financieras. Si te gustan este tipo de análisis geopolíticos, sabes que esta es tu casa y siempre serás bienvenido, así que considera suscribirte al canal, activar las notificaciones para saber cuándo saco nuevos vídeos, darle al botón de like y compartir estos vídeos en tus redes sociales. Pero volvamos a las pugnas geopolíticas y preguntémonos si realmente es posible que se abran relaciones diplomáticas entre Siria e Israel. Desde hace meses se han multiplicado los rumores sobre la existencia de canales indirectos entre Israel, el nuevo gobierno sirio, con Qatar, Emiratos y a veces Turquía como mediadores. Para Tel Aviv, un acuerdo de no agresión o incluso la normalización sería todo un hito. Consolidaría la paz en su frontera norte, cerraría el corredor iraní y facilitaría integrar a Siria en la red de rutas comerciales y energéticas que poco a poco se van dibujando en Oriente Próximo. Para Damasco, obviamente, la normalización podría desbloquear miles de millones de inversiones y garantizar que Israel les deje de bombardear de una vez las infraestructuras militares. Pero ya os estoy viendo negar con la cabeza y señalar que en realidad hay otro verdadero nudo gordiano que hay que cortar. Y no estoy hablando de otra cosa más que de los Altos del Golán. Israel los ocupa desde 1967, se los anexionó de hecho en el 81 y Donald Trump reconoció la soberanía israelí de esos terrenos en 2019. Con lo que, si bien para cualquier sirio siguen siendo territorio ocupado, en estas circunstancias y para Israel y Estados Unidos y sobre todo para los acuerdos de Abraham, es imposible pensar que se le van a devolver a Siria. ¿Cómo resolverá este dilema al-Shara, el presidente sirio? He de reconocer que no tengo ni idea, pero deberá negociar con su base islamista y con los sectores nacionalistas alguna forma de mal menor para vendérselo. Y si no puede vendérselo, entonces veremos qué ocurre con Siria teniendo en cuenta que tanta gente tiene tantas armas. Muchos estaréis esperando saber en qué situación ha quedado Rusia en todo esto, ¿verdad? Veamos. Muchos esperaban que Rusia, tras sostener a Bashar al-Assad, se acabara viendo desplazada de Siria. Quizá lo que no esperaban es que fuera tan rápido, pero creo que así está ocurriendo. El nuevo gobierno de Damasco ha tomado medidas concretas para reducir la dependencia respecto de Moscú. Por ejemplo, ha cancelado contratos como el de la gestión del puerto de Tartus, que pasa a manos de Dubai Ports World, ha suspendido la impresión de moneda que se hacía en fábricas rusas y ahora se va a hacer en fábricas alemanas y de Emiratos, ha reforzado controles en las bases como en Gemeimin y en Tartus, ha exigido permisos de entrada y de salida del personal militar ruso, con lo cual el fin de las sanciones occidentales está haciendo más atractiva la reconexión financiera con Europa y Estados Unidos en vez de seguir atados al Kremlin. Moscú, además, ha intentado presionar recortando envíos de petróleo y de grano como medida de presión. Pero Riad y Doha, es decir, los árabes, han salido al rescate cubriendo ese hueco. En este vacío también se ha metido Turquía, que ha pactado con Damasco un acuerdo de defensa conjunta. Ankara se compromete a cubrir el espacio aéreo con su sistema ISAR de defensa aérea, reconstruir instalaciones clave como la base T4, llamada también Tillas Air Base, bombardeada por Israel en numerosas ocasiones por ser un nodo logístico muy importante. Y además los turcos están dispuestos a desplegar drones de vigilancia y aparatos no tripulados. Incluso se rumoreó, yo lo he leído, la cesión temporal de los S-400 rusos bajo gestión turca. Aunque esto dependería del visto bueno de Moscú y sobre todo de Israel, que yo creo que los bombardearía en cuanto pisaran el territorio sirio. Además, ¿qué dirían los Estados Unidos? ¿O es que no están en negociaciones con Turquía para la venta de los famosos F-35? Y digo famosos porque Estados Unidos prohibió su venta precisamente cuando Turquía compró esos sistemas S-400. ¿E Irán? ¿Ha perdido completamente su posición en el país? Sabemos que durante años Teherán utilizó a Siria como ese gran pasillo logístico hacia Libia y esa ruta logística para armar y fortalecer a Hezbollah. Y sin embargo hoy al-Shara ha cerrado ese corredor, ha expulsado muchas milicias iraníes, ha restringido la entrada de ciudadanos iraníes y ha bloqueado rutas de contrabando de armas hacia Hezbollah. Con lo cual para Teherán este giro ha sido un golpe muy duro. Ha perdido la capacidad de presión sobre Israel, se ha quedado sin acceso directo al Mediterráneo y ha visto cómo sus aliados han perdido completamente el poder.
Arabia Saudita y Qatar además han reforzado esta estrategia, ya que están dispuestos a garantizar que Siria nunca vuelva a ser un satélite de los iraníes. Aún así, algunos grupos iraníes siguen activos en el sur y hay riesgo de que se conviertan en actores que intenten desestabilizar la situación en Siria. En conclusión, Siria se ha convertido en un laboratorio de reingeniería geopolítica. Para Washington e Israel, la estabilidad de Al-Sharaa es una llave para aislar a Irán, para cerrar la frontera norte y para fastidiar los intereses geopolíticos rusos. Para Turquía es la oportunidad de neutralizar a las milicias kurdas, posicionarse como un socio clave en la reconstrucción y tener influencia en un país en la que la había perdido. Para Rusia es el recordatorio de cómo una intervención multimillonaria puede perderse en semanas. Para la población siria es otra cosa. Es la pregunta de ¿será posible cuadrar el círculo y convertir a Siria en un país estable que pueda prosperar? En fin, me gustaría leer vuestras opiniones en comentarios. Y finalmente, a generar PIB, aunque sea contra viento y marea. Aprendamos, por ejemplo, de un refugiado sirio, Imad Fallayá, que huyó de Homs a Ginebra para sobrevivir fregando platos y que hoy dirige varios restaurantes dando trabajo a otros refugiados. Y es que no es de extrañar que quien se ve obligado a afrontar grandes riesgos sepa ponerlos a su favor para obtener grandes beneficios. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.